motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi pecado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Danos un bello hogar, donde la Biblia nos guíe fiel, donde tu amor bienestar nos dé, donde entre todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel y su ejemplo se pueda ver, donde tu amor reine en nuestro ser. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, todos vivan en comunión. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde los hijos con decisión sigan a Cristo de corazón, se respire tu bendición. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres,
sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Dicha grande es la del hombre cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja por temor al mal, huye emprendes prosperado, duradero es el bien, muy diverso resultado sacan los que nada creen, pues se pierden como el tamo que el ciclón arrebató. De pasiones remolino que a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará. Entre justos congregados, insensatos nunca habrá. Porque Dios la mía amiga, con la cual los suyos van. Otra es la de los impíos, a la nada Ahí lo dejamos la semana pasada en
que debemos de fortalecernos en el Señor y permanecer firmes, ¿verdad? Debemos de fortalecernos, pero no solamente fortalecernos, sino permanecer firmes. Entonces, hoy, Dios mediante, vamos a ver las características de la armadura de Dios para la lucha. Las características de la armadura de Dios para la lucha. Hasta ahora hemos hablado de que tenemos que ponernos toda la armadura, ¿verdad? Para poder resistir en el día malo, para estar firmes, y que también Dios nos manda ponernos la armadura, porque no vamos a ir, como decimos llanamente en dominicano, con el pecho pelado, ¿verdad? Aún hasta los militares en la época actual no van con una simple camisa ni con un simple pantalón, sino que también ellos se ponen en su cuerpo, ¿verdad? Artículos que les sirven inclusive para que si tira un disparo, la bala no le penetra. Y entonces, hasta ahora hemos visto eso, la armadura. Ahora vamos a ver qué posee la armadura, que lo dicen los versículos que acabamos de leer. Entonces, estamos conscientes, mis hermanos, de que debemos de ponernos toda la armadura de Dios, que debemos permanecer firmes. Y ahora vamos a hablar de esa capacidad efectiva que contiene esa armadura que usted debe ponerse, y yo también. Veremos algunas de las cualidades o características de esa armadura. Pablo procedió entonces a identificar el arsenal que está disponible para la defensa. O sea, mis hermanos, nosotros tenemos un arsenal disponible, que se lo voy a mostrar. Esta armadura es nuestra mejor defensa para confrontar los esfuerzos de Satanás. ¿Y en qué consisten los esfuerzos de Satanás? Muchos de ellos en fomentar la desconfianza en Dios. ¿Qué es la desconfianza en Dios? Falta de fe. De que yo no creo, o yo quizá puedo decir, sí, yo creo que Dios me puede ayudar, pero lo digo de la boca para afuera. Y como que dudo de esa confianza en Dios, de que Dios me pueda ayudar. Y otro esfuerzo que hace Satanás es para que abandonemos la obediencia. ¿Y cómo nosotros desobedecemos? Nosotros desobedecemos cada vez que Dios nos manda algo en su palabra y no lo hacemos. Entonces eso es desobediencia. Una de ellas es: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Si yo dejo de congregarme por cualquier razón, estoy incurriendo ¿en qué? En desobediencia. En desobediencia. Entonces, es un esfuerzo del diablo fomentar la desconfianza en Dios, abandonar la obediencia, también producir confusión y falsedad doctrinal. Que, por ejemplo, a usted de un momento a otro, usted se puso a escuchar, que no es recomendable ponerse a escuchar doctrinas erróneas, pero usted se puso a escuchar, o vio por la televisión, o por la radio, o alguien fue a su casa, usted lo dejó entrar, diciéndole que debemos de guardar el sábado, que la salvación se pierde, que entre otras cosas más. Entonces crea confusión, y entonces nosotros comenzamos a decir, pero en la iglesia no nos habían dicho eso que nos está diciendo esa persona. ¿Y por qué razón es que no lo estaban ocultando? Ve, y comienza ahí a confundirles. Entonces, eso lo produce el diablo: confusión y falsedad,
también el estorbar el servicio a Dios. Esta armadura, mis hermanos, vuelvo y les repito, nos ayuda a confrontar los esfuerzos de Satanás encaminados a fomentar la desconfianza en Dios, abandonar la obediencia, producir confusión y falsedad doctrinal, estorbar el servicio a Dios. Usted sabe que cada vez que usted y yo pecamos o nos enfriamos, no podemos seguir haciendo la obra de Dios igual. Y si pecamos, nuestro testimonio se daña, entonces se ve afectado el testimonio de la iglesia. Y el servicio suyo ya no va a ser igual porque le fuimos infieles a Dios, entonces la gente impía y hasta muchos cristianos comienzan a señalarnos y dejamos de tener poder. Podemos seguir siendo cristianos hasta venir a la iglesia. Pero un cristiano sin poder, mis hermanos, es como un militar desarmado. Entonces, ¿cuál es otro esfuerzo de Satanás? Traer división en la iglesia. Traer división. Que un grupito de hermanos se reúne, que no está de acuerdo con el pastor, que no está de acuerdo con lo que se está haciendo. O que un grupito de hermanos se reúne para decir, eso no está bien, eso que se está enseñando, necesitamos hacer algo. O simplemente vámonos de aquí. Y aquí no se está predicando la palabra de Dios. Mis hermanos, esas cosas traen divisiones. Y muchas iglesias han pasado por eso. Dios nos guarde a nosotros. Así que esté bien atento a la palabra de Dios. Y también, mis hermanos, uno de los esfuerzos de Satanás es servir a Dios en la carne. Se parece mucho a estorbar el servicio, el servir a Dios en la carne. ¿Cómo yo sirvo a Dios en la carne? De la manera que uno ni siquiera se imagina. Tan simple como que, por ejemplo, usted haga tantas cosas para Dios, pero entonces no ora. Ya eso es en la carne, porque ¿quién lo está dirigiendo a hacer lo que usted hace? ¿Y por qué usted lo hace? Aún si usted toma la iniciativa, déjame hacer esto, que aunque el pastor no me ha mandado, yo sé que eso la iglesia lo necesita, o el templo. Ya sea acondicionamiento o lo que sea. Si no estamos orando mucho, ¿para qué lo hace? Pero también igualmente lo puedo hacer yo también para que me vean. Eso también es en la carne. Ve, cosas así, mis hermanos. O sea, estorbar el servicio a Dios no es lo mismo que servir a Dios en la carne. Entonces, otro esfuerzo de Satanás es vivir con hipocresía y mundanalidad. Y eso es tan sencillo como esto. Que aquí somos una cosa y fuera de aquí somos otra. Es un esfuerzo que hace el diablo para que el cristiano viva con hipocresía, con mundanalidad. Y le dice quizá, no te preocupes, nadie se va a enterar, nadie va a saber. Todo el mundo en la iglesia sabe que tú eres un buen cristiano o una buena cristiana. Entonces, mis hermanos, el que está detrás de eso es el diablo, influenciando al cristiano a que ande con hipocresía y mundanalidad y cualquier otro ataque, mis hermanos, contra la obediencia bíblica. Ven, le mencioné unos cuantos, pero no es que se limita hasta ahí. Muchas cosas más. O sea, mis hermanos, que la armadura de nuestro Dios es la mejor defensa que tenemos para confrontar los esfuerzos de Satanás encaminados a fomentar la desconfianza, vimos, abandonar la obediencia, producir confusión y falsedad doctrinal, estorbar el servicio a Dios,
traer división, servir a Dios en la carne, vivir con hipocresía y mundanalidad o cualquier otro ataque contra la obediencia bíblica. Él está esforzado en eso. Y yo sé que él ha ganado muchas batallas aquí, hermanos, porque ha venido con uno de esos ataques. Entonces, Dios recalcó, o sea, Pablo escribiendo a los Efesios, que es Dios que lo inspiró, Pablo recalcó de nuevo la necesidad de que el cristiano se apropie de toda la armadura espiritual mediante la obediencia. Fíjense lo importante que es la obediencia. Usted sabe, mis hermanos, que en la milicia, ¿verdad? Una de las cosas que deben de aprender los militares, y por eso pasan por un centro o por una academia, es someterse a obediencia, tragarse su yo, ¿verdad? O sea, obediencia. Vaya, y una desobediencia se puede entender como insubordinación. Se insubordinó. Y eso le cabe, ¿usted sabe qué cosa? Cárcel. Y si es un caso más grave, lo botan de la academia. Yo he conocido varios jóvenes, ya hoy adultos, ¿verdad? Que fueron expulsados de la academia porque no aprendieron la obediencia. Y no es que son justos en la academia. Lo que pasa es que quieren hacerle tragar el yo y el orgullo y someterse a una disciplina. Entonces, mis hermanos, el diablo va a atacar la obediencia a Dios, la obediencia en la iglesia, la obediencia al pastor. Entonces, el cristiano tiene que apropiarse de toda la armadura espiritual mediante la obediencia, es decir, que se vista por completo de ella o se ponga todas las piezas mencionadas. Vamos a repasar el 11. ¿Qué dice el 11? 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios. Eso es obediencia. Porque usted sabe lo que está haciendo ahí. Eso es tan imperativo. Está mandando, ¿verdad? Toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Miren, mis hermanos, dentro de esa armadura le voy a detallar ya la característica de este arsenal. Las primeras 3 piezas de la armadura, ¿cuáles son esas primeras 3 piezas? Vamos a leer el 14 y el 15. Aquí se la voy a describir, mis hermanos, las características. Dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos, ¿qué cosa? Aquí menciona 3 piezas, 3 características. ¿Cuáles son estas 3 características, estas 3 piezas? Miren ahí el 4. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Ahí está el ceñirse vuestros lomos. Hay otras traducciones que lo llaman como cinto. Un cinto, un cinturón. Esa es la primera pieza. Un cinturón. Y vamos a ver más adelante, mis hermanos, en qué consiste ese cinturón. ¿Qué tiene que ver un cinturón en la armadura de Dios? ¿Verdad? Que parece como, ¿y qué es un cinturón? Yo le voy a mostrar. ¿Qué dice ese versículo también? Ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia. Una coraza, mis hermanos, es lo que se pone aquí en el pectoral. Aquí, adelante y detrás. La coraza. ¿Y qué más dice?
El 15, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esas tres piezas, mis hermanos, se llevaban puestas todo el tiempo en el campo de batalla. ¿En qué circunstancias se llevaban puestas? Todo el tiempo. ¿Cuáles son? El cinto, la coraza y el calzado. Usted no podía dejar el cinto, no podía dejar la coraza en lo que usted descansaba, y mucho menos el calzado, porque el enemigo acechaba y en cualquier momento podía atacar. Ahora, las tres últimas características, mis hermanos, ¿cuáles son las tres últimas? Vamos al 16 y el 17. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ahí está el otro. El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y aquí viene la otra característica, el otro instrumento. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. ¿Y cuál es la otra característica, el otro instrumento? Y la espada del Espíritu. ¿Qué es lo que es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Entonces, esas últimas tres, mis hermanos, escudo, yelmo y espada, se mantenían bien preparadas para su uso tan pronto comenzaba el enfrentamiento en sí. ¿Ve? Usted quizás podía soltar la espada para comer en el campo de batalla, para coger el alimento con las dos manos, aunque hubo una ocasión, mis hermanos, que los israelitas cuando estaban construyendo el muro, que con una espada, con una mano tenían una espada y con la otra construían. O sea, una persona para construir necesita las dos manos. Pero el asunto era tan peligroso que ni siquiera para trabajar tuvieron que soltar la espada. Ni siquiera para trabajar. Construyendo un muro. Con una mano sostenían la espada y con la otra trabajaban. O sea, en ese caso, mis hermanos, estaban bien listos. No podía cedérsele tiempo. En cualquier momento podía venir un ataque. Y mientras ellos se mandaban a coger la espada, hace tiempo que uno quizá le alcanzaba y lo hería. Entonces ni para trabajar la soltaron en esa ocasión. Entonces, escudo, yelmo y espada se mantenían bien preparadas para su uso tan pronto comenzaba el enfrentamiento en sí. Y vamos a ver, mis hermanos, en esta mañana, la primera. ¿Cuál es la primera? Ceñidos vuestros lomos. El cinto. Vamos a ver el cinto. Dice ahí, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. ¿Con qué debemos de ceñirnos? Con la verdad. O sea, ¿cuál debe ser el cinturón? ¿Cuál debe ser el cinturón? La verdad. Las mujeres regularmente le llaman más cinturón a las piezas que de la vestimenta que ellas usan. Las mujeres regularmente tienen un cinturón, ¿verdad? Un cinto. ¿Verdad que sí, mis hermanas? Hay piezas, hay por ejemplo vestidos que necesitan un cinturón, ¿verdad? Entonces, al hombre mayormente en este país se le llama correa. Pero tal como menciona aquí, cinto, cinturón, ¿verdad? Se le llama así mayormente a algunas vestimentas de las mujeres que usan para lo que usan los vestidos. Entonces, vamos a ver aquí, mis hermanos, ceñidos vuestros lomos con la verdad.
En términos espirituales, mis hermanos, una pieza de la armadura de Dios es ceñirse con la verdad. Ahí lo dice, ¿verdad? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿En qué nosotros podemos, cómo nosotros podemos ceñirnos con la verdad? Miren por qué viene esta expresión, ceñirse con la verdad. ¿Por qué Pablo dijo ceñirse con la verdad? Lo que pasa es, mis hermanos, que recuérdense que Israel duró muchos años esclavizado por los romanos. Y romanos tenían un gran ejército de hombres. ¿Y qué tipo de indumentaria usaban estos soldados? Armaduras. ¿Ven? ¿Pero qué tiene que ver la armadura con ceñirse de la verdad? Entonces Pablo le está diciendo a ellos este término, cíñanse con la verdad. Ellos sabían de qué Pablo le estaba hablando. Pablo no le estaba hablando a militares, pero utilizar la figura, cíñanse con la verdad. Ellos sabían qué tenían que hacer, espiritualmente hablando. O sea, los soldados se vestían con túnicas que no se mantenían pegadas al cuerpo. Y como el combate antiguo era más que todo cuerpo a cuerpo, una túnica suelta era un obstáculo y un gran peligro potencial. Recordemos, mis hermanos, que estamos hablando de la armadura, ¿verdad que sí? Pero tiene que haber algo debajo de la armadura. No era que los soldados andaban con esa armadura, se la ponían en lugar de la ropa, no, ellos primero se vestían y encima de esa vestimenta venía que entonces la armadura. No era que ellos estaban desnudos y se ponían la armadura, no, sino que primero se vestían. ¿Y qué sucedía, mis hermanos? Como eran túnicas, usted sabe lo que una túnica es, como un vestido. En ese entonces se usaban, en las películas vemos eso, ¿verdad que sí? En las películas bíblicas, que eran túnicas largas. Entonces, mis hermanos, para que eso no le interfiriera, no sé si las hermanas me pueden entender mejor. Cuando un vestido largo, ¿verdad que sí? Ancho, si usted no le pone un cinturón, ¿verdad que sí? El vestido va a andar moviéndose de allá para acá, y usted inclusive va a tener limitaciones para algunas actividades que no puede hacer porque se le va toda la ropa para un lado, o si se va a bajar se le va todo para abajo. Entonces usted necesita tener algo seguro aquí para ayudarla con ciertos movimientos. Eso es el cinto que utilizaban ellos. Porque la túnica era un obstáculo y un gran peligro potencial. El cinto era necesario para mantener ceñido al cuerpo todo el material. Entonces, antes de ponerse la armadura, los soldados tenían su túnica, pero se amarraban su túnica y entonces se ponían la armadura. No se ponían la armadura con eso suelto, porque iba a tener limitantes. Mire, por ejemplo, que dice, era un término conocido, porque mire lo que dice Éxodo 12:11. Fíjese lo que dice Éxodo, el capítulo 12, verso 11. Éxodo 12:11. Dice así, eso hablando de la Pascua, allá Moisés. Dice, solamente voy a leer el 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. Ve, los lomos es como la cintura. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano,
y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Fíjense que ya desde el libro de Éxodo se viene utilizando el término que ceñirse los lomos. ¿Por qué? Porque la costumbre era que se usara ¿qué cosa? Túnicas. ¿Qué fue lo que le regalaron a José, mis hermanos? Una túnica de colores, su papá. ¿Ve? Pero vamos a Lucas 12:35. Para que ustedes vean que era un término normal y por eso fue que Pablo lo empleó en Efesios. Lucas 12:35. Dice allí la palabra de Dios. Estén, ¿qué cosa? Ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. ¿Qué está hablando ahí de ceñirse? Se refiere a que estar preparados, porque las túnicas largas y sueltas envolvían dentro del cinto. Se envolvían dentro del cinto para caminar y trabajar con libertad de movimiento. ¿Para qué se utilizaba? Se ceñían los lomos para trabajar, caminar y trabajar con libertad de movimiento. Como yo le decía ahorita, los vestidos que usan cinturones, usted se ciñe a su cuerpo con el cinturón, el vestido, y usted así tiene una mejor movilidad. Camina con más movilidad. ¿No es así, mis hermanas? Es así. Entonces, estamos entendiendo ahora un poco lo que es ceñirse la verdad. Ceñirse. Entonces, el cinto era necesario para mantener ceñido al cuerpo todo el material de la batalla. ¿Usted me entiende, mis hermanos? Por eso es importante ceñirse. Pablo decía, ceñirse con la verdad. Para ceñirse, el soldado debía introducir en el cinto todas las puntas sueltas de su vestimenta. O sea, utilizaba su cinturón y todo debía de estar sujeto a su cinto como preparación para la batalla. No pueden, usted se imagina batallando o ir a la guerra, a una batalla sin ningún cinto. Eso hubiera sido muy peligroso, de que simplemente por eso, ¿qué pasara? Perdieran la batalla porque no iban a tener un buen desenvolvimiento. Entonces, el cinto que junta y amarra todos los cabos sin atar es la verdad. Ahora venimos al plano espiritual. Expliqué cómo funcionaba en el plano físico, en el contexto histórico. Ahora le voy a decir qué significa eso. El cinto, dice la palabra de Dios que debe ser, ahora espiritualmente hablando, que nosotros vamos a ponernos es la verdad. Nosotros no vamos para una batalla física. No nos vamos a enfrentar con ningún ejército. Y no usamos túnicas ya en esta región del mundo. En la mayoría de los países del mundo no se usa cinto. Entonces, ¿qué debemos de entender por esto, mis hermanos? Lo mismo que entendieron los efesios, porque ellos tenían que ceñirse de la verdad. Mis hermanos, el cinto que junta y amarra todos los cabos sin atar es la verdad, o mejor todavía, la veracidad. ¿Qué significa eso? Que alude a la idea de un compromiso sincero para luchar y ganar sin hipocresía. Debemos de luchar
para ganar sin hipocresía. Como lo dije anteriormente, mis hermanos, el diablo se esfuerza para que seamos ¿qué? Hipócritas y vivir en mundanalidad. Entonces, al ceñirnos la mundanalidad tiene que irse, porque vamos a ser sinceros. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, espiritualmente, que debemos de hacer ahora nosotros, utilizando el simbolismo, la imagen del soldado, de la armadura. ¿Y cómo, mis hermanos, me voy a ceñir con la verdad? Andar sin hipocresía, con una disciplina personal y la devoción que se requiere para la victoria. ¿De acuerdo, mis hermanos? Todas las cosas, también entendámoslo así, todas las cosas que estorben y obstaculicen el avance en esta batalla son quitadas de en medio. El ceñirse a la verdad es también usted atar a la verdad, y todo lo que sirva de estorbo, suéltelo. ¿Qué dice 2 Timoteo 2:4? ¿Qué dice el libro de 2 Timoteo 2:4? Donde tuvimos la lectura devocional. Recordemos, mis hermanos, que somos soldados de Cristo, ¿verdad? Y estamos detallando en esta mañana las características de la armadura de Dios para la lucha. Y en esta mañana estamos viendo ceñidos de la verdad. ¿Y qué dice el versículo 4, mis hermanos? Sí, 2 Timoteo 2:4. Tú pues, pero lo voy a leer desde el 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, le está diciendo Pablo a Timoteo, tú pues, ¿qué debes de hacer? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Tú sabes por qué tú debes sufrir penalidades? Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ahí está. Cuando uno se ciñe de la verdad, se ciñe la verdad, ¿verdad? En esta vida espiritual, en la armadura de Dios. Cuando uno se ciñe de la verdad, no se enreda en las cosas de esta vida, porque es como cuando el soldado tenía la túnica que iba bandoleando por donde sea, tenía que amarrársela con el cinto para no enredarse en cosas y tener mayor movilidad y trabajar mejor y luchar mejor. Así nosotros, al ceñirnos la verdad, eso va a evitar que nos enredemos en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. ¿Me está entendiendo la idea entonces de ceñirse la verdad? Es que al yo tomar la verdad como un cinto, según la imagen de la armadura de Dios, al yo tomar la verdad, no me voy a enredar con más cosas, porque voy a actuar con veracidad. No me voy a enredar en las cosas de este mundo. O sea, yo no puedo, mis hermanos, estar listo para la batalla con la armadura de Dios y congraciarme con este mundo. No se puede. Eso me va a impedir mi avance y la victoria, porque en cualquier momento me van a decir, tú no eres cristiano. Qué extraño. No puedo seguir la corriente de este mundo si yo me ciño la verdad. O sea que el cristiano que se está andando en este mundo dando mal testimonio, es como si no tuviera puesto el cinto de la verdad, no se está ciñendo a la verdad.
Entonces, mis hermanos, recuérdense que por eso dice aquí que agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Usted sabe por qué? Porque sabemos que estamos en una lucha. ¿Y nosotros qué somos? Soldados. ¿Y qué debemos de hacer? Ceñirnos de la verdad. ¿Qué significa eso? Ceñirnos de la verdad. Dejar todo lo que nos pueda atar, que nos impida movernos con facilidad, luchar con facilidad. Todo lo que nos pueda atar que a Dios no le guste, que no le agrade a Dios. Todo eso que no agrada a Dios, soltarlo y ceñirnos de la verdad, para que no nos sirva de obstáculo, como servía la túnica, si no se amarraba en la túnica para pelear. ¿Qué dice Hebreos 12:1 también? Hebreos 12:1. También nos da allí una idea de lo que estamos diciendo. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué dice ahí entonces? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso es ceñirse a la verdad. Despójate de ese pecado y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cuando habla ahí de por tanto, es una expresión crucial de transición que ofrece una conclusión enérgica a la sección que comenzó. Y cuando habla de testigos ahí, mis hermanos, ustedes saben que Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Entonces, el escritor está diciendo, esos testigos que anduvieron bien, esas personas que anduvieron bien, son testigos. Esos que murieron dan testimonio sobre el valor y la bendición de vivir por fe. La motivación para correr bien la carrera no es la posibilidad de recibir alabanza como resultado de haber observado con atención a los santos que están en el cielo. Más bien, el corredor es inspirado por los ejemplos de piedad que esos santos establecieron durante su vida. Sea Moisés, José, pero sobre todo Jesús, es un testimonio para nosotros, para que nos inspira a seguir adelante. La gran multitud no está compuesta por espectadores, sino por aquellos cuya vida de fe anima y motiva a otros a vivir de esa manera. Usted sabe que en la vida cristiana hay muchos espectadores. Yo le dije a ustedes los 3 tipos de cristianos que hay, ¿verdad que sí? En las iglesias. Hay un cristiano que hace que las cosas sucedan. Hay un tipo de cristiano que hace que las cosas sucedan. Están involucrados en la obra del Señor, trabajando. Hay otro tipo de cristianos que están mirando a los que están trabajando, que las cosas están sucediendo. ¿Verdad? Hay ese grupo de cristianos que están mirando a los que están haciendo la obra de Dios, a los que hacen que las cosas sucedan. Pero hay un tipo de cristiano que ni sabe si están sucediendo o no las cosas. Están lejos. Entonces, despojémonos, eso se refiere a aquellos hebreos que habían hecho una profesión de creencia en Cristo, pero no habían hecho todo de su parte para completar su fe. No habían comenzado a correr la carrera cuyo punto de partida es la salvación. Es igual que hay cristianos que se arrepienten y todavía tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Hay que dejar el mundo. Yo me enteré, mis hermanos, de un cristiano que tiene muchísimos años, que me dice que
parece que está teniendo problemas con alguien, y se atrevió a decirme: no, pastor, usted sabe, yo salí con un cuchillo por si acaso. ¿Cómo usted me va a decir a mí que usted salió con un cuchillo por si acaso? ¿Qué es lo que estamos hablando? Que nuestra lucha no es contra sangre y carne. ¿Cómo usted me va a decir que salió con un cuchillo? ¿Será para derrotar al diablo, un demonio, que usted salió con un cuchillo? Porque así no se derrota al diablo ni al demonio. Ve, son gente que todavía no se han despojado de su carnalidad. No están viviendo su vida. Yo salí con un cuchillo por si acaso. No, usted no actuó como cristiano. Ahí así que andan los impíos. ¿Qué es lo que hacen los impíos? Eso mismo, andan con un cuchillito de que por si acaso. Porque no tienen a Dios. Exacto, no tienen a Dios. Entonces, mis hermanos, hay que despojarse de todo y completar lo que falta para la fe. No habían comenzado a correr la carrera cuyo punto de partida es la salvación. El escritor los ha invitado a aceptar la salvación en Cristo y sumarse a la carrera. Cuando habla ahí de todo de todo peso, ¿verdad? Despojémonos de todo peso y del pecado. Ese todo peso difiere del pecado que se menciona a continuación y que tiene que ver con el estorbo principal que impedía el progreso espiritual de los hebreos. Nos estorba. El pecado, ese peso nos estorba a seguir adelante. Por eso hay que ceñirse la verdad. Entonces, mis hermanos, el sistema levítico con su legalismo asfixiante era una de las cosas que estorbaba a los hebreos. El sistema levítico, la ley. En aquel entonces, en aquel tiempo, los atletas, en el tiempo que se escribieron estas cosas, los atletas se despojaban de todo lo que fuera innecesario para competir en la carrera. Y en el caso de los hebreos, el sistema levítico no solo impedía su avance, sino que los enredaba como una trampa sutil. O sea, mis hermanos, aún hoy en día los atletas, ¿qué usan para correr? Mire, si ellos pudieran correr desnudo, si se lo permitieran, ellos lo hicieran. ¿Usted no ha visto estos atletas? Esos atletas. Como el que ganó la primera medalla olímpica dominicana, Félix Sánchez. ¿Cómo es su uniforme, su atuendo? Es un vestido bien pegado a su cuerpo, bien ceñido, bien pegado, que parece como una licra grande. Bien, ¿usted sabe por qué? Porque no quiere que nada le ate. Él no puede ir a correr así como yo estoy, en saco y corbata y con zapatos, porque va a perder velocidad, no va a avanzar. Y los calzados que usan es, me imagino, bien liviano. O sea, despójate de eso, cíñate a la verdad. Que nada te ate seguir adelante en la vida cristiana, nada. Ningún peso, ningún pecado. Entonces el pecado en este contexto tiene que ver en primera instancia con el pecado de incredulidad, que consiste en negarse a prescindir de los sacrificios del sistema levítico para aceptar el sacrificio perfecto de Jesucristo, así como otros pecados consentidos por el incrédulo. ¿Qué pecado, mi hermano, mi hermana, te impiden avanzar? ¿Hay algo que te está atando? Suéltalo en el nombre de Jesús y cíñete de la verdad. Cíñete de la verdad. Y corre con paciencia la carrera que tenemos por delante.
Esa también palabra paciencia se traduce resistencia y es la determinación constante de seguir adelante sin ceder a la tentación de bajar el ritmo o darse por vencido. No voy a ceder a la tentación de bajar el ritmo. ¿Qué significa bajar el ritmo? Ceder a la tentación de bajar el ritmo. Que yo voy bien en la vida cristiana, voy bien. Y la tentación sería, no, pero yo creo que yo estoy demasiado, yo estoy yendo demasiado a los cultos. Un día que yo vaya, no, eso no es nada, que no vaya, eso no es nada. Yo he predicado, en esta semana he predicado mucho. La semana pasada también. Déjame descansar esta semana. Eso es bajar el ritmo. Entonces, eso es corra con paciencia. Entonces, esa carrera, mis hermanos, es una metáfora del atletismo y presenta la vida llena de como un esfuerzo exigente y agotador. O sea, una vida llena de fe como un esfuerzo exigente y agotador. La vida cristiana es una vida exigente. El que cree que la vida cristiana es fácil, se equivocó. Se equivocó de decisión. La vida cristiana es exigente. Y nosotros estamos aquí porque le dijimos al Señor, sí, yo quiero serte fiel, Señor. Porque tú haces más por mí que lo que yo puedo hacer por ti. Mucho más abundante también. Y lo hago porque quiero. Porque quiero hacerlo, mi Señor. Porque tú eres demasiado bueno para conmigo. Y debo seguir adelante. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, en Lucas. Creo que es 2:45. No es en Lucas 2:45. Pero dice la palabra de Dios, mis hermanos, que cuando hagamos lo que teníamos que hacer, ¿usted sabe cómo debemos de decir? Siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Qué Dios espera de nosotros, mis hermanos? Que hagamos lo que tenemos que hacer solamente. Que hagamos más de lo que nos corresponde hacer. Ustedes que han trabajado mucho y le han trabajado a otra persona o a otra institución o a una institución, saben, mis hermanos, lo bien que se sienten las personas o la institución o los jefes cuando él nos dice, mire, hágame esto y usted hace más. Claro, uno sabe hasta dónde puede hacer más, ¿verdad? Porque también limpiando una casa, si nunca me han dicho que entre a la habitación de la dueña, yo no puedo meterme en la habitación de la dueña. Dije, mire, hice de más de lo que usted me dijo. Lo que yo voy a decir, pero ¿y quién te dio permiso? Ve. Entonces, mis hermanos, pero usted sabe a qué yo me refiero, ¿verdad? Que hagamos más. Que si me dijeron que si yo estoy atendiendo a un cliente en un mostrador, no solamente me limite a decirle al cliente lo que él me pregunte, sino, mira, el jefe me dice, dile al cliente que eso es un producto bueno. ¿Ve? Sino que yo le voy a decir, mire cliente, ese es un producto bueno, que le puedo ayudar hasta para esto. E inclusive, señor cliente, si usted lo usa para esto, usted se va a sentir feliz. Y cuando viene a ver el cliente, se lleva el producto. Y el jefe estaba escuchando y dice, oye, pero qué bien lo hiciste. Yo solamente te dije que le dijera que el producto es bueno y tú hasta le dijiste que iba a ser feliz. Claro, nunca debemos de hacer algo que no sea cierto. Pero imagínense que sí, que de verdad lo haga feliz. Entonces, la palabra agonía, mis hermanos, se deriva del término griego que se usa aquí. Entonces, mis hermanos, ya no podemos seguir más adelante.
Pero, mis hermanos, hemos visto que en la semana que viene vamos a seguir otra vez con ceñirnos de la verdad, con la verdad. Y vimos que para ceñirse el soldado debía introducir en el cinto todas las puntas sueltas de su vestimenta. Entonces, eso significa que nosotros actualmente, el cinto que junta y amarra todos los cabos sin atar es la verdad o la veracidad, y que alude a la idea de un compromiso sincero para luchar y ganar sin hipocresía, con disciplina personal y la devoción que se requiere para la victoria. Entonces, todas las cosas que se estorben y obstaculicen el avance de nosotros como cristianos, debemos de soltarlo, despojarnos de eso y ceñirnos de la verdad. Entonces, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Señor, ella nos dice una gran verdad. Y es que, Señor, debemos de despojarnos, de ceñirnos de la verdad, para entonces, Señor, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Señor, así como se ceñían los soldados el cinto de su túnica y se ponían armadura y no dejaban nada suelto, entonces nosotros no debemos dejar nada que nos impida y nos estorbe. Seguir adelante y avanzar, Señor, para la verdad. Con la verdad, Señor. Así que, Señor, síguenos dirigiendo lo que resta en esta mañana. En el nombre de Jesús te lo pedimos con gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.